hacer un vídeo un poco diferente. Os voy a hacer una comparación de los errores y aciertos que hacemos y que hacíamos antes. Los voy a poner todos en mi caso, las cosas que hacía antes cuando creía que sabía maquillarme y me maquillaba y tal, todas las cosas que hacía, comparándolo con cómo lo hago hoy en día. Así que voy a hacer mitad de un rostro de una forma y la mitad del otro para que lo veáis. Que ahora mismo no llevo nada en la piel para que podáis ver realmente todos los pasos de cómo lo hacía antes y cómo lo hago ahora. Así que yo creo que voy a dejar este lado para cómo lo hacía antes y este para cómo lo hago ahora. Voy a empezar por la piel y yo creo que todas empezábamos por la piel y empezábamos con la base. Así que no sé cómo sería vuestro caso, hay de las dos formas. En mi caso yo solía utilizar una base bastante más clara que mi tono y rosa. No había esa cosa de ver si era mi tono. O tiraba para uno mucho más oscuro porque mi madre me compraba las bases en base a su color de piel y mi madre es bastante más oscura que yo. O las compraba yo de un tono bastante más claro que me dejaba súper apagada y encima me dejaba rosa. Voy a utilizar esta de aquí que es la de Catrice, la Even Skin Tone, en el tono 020. Y también hay una cosa de antes y es que aplicábamos muchísimo más maquillaje. Yo por lo menos me aplicaba muchísimo más maquillaje porque buscaba una cobertura a nivel material de construcción. Así que me aplicaba seguramente una cosa así y era con las manos y era sin cuidado ninguno, arrastrando por los ojos también. Y me daba igual también las cejas, era como... iba aplicando así, sin más, sin ton ni son. Y ya me he puesto la base, como lo hacía antes, pasando por encima de las cejas, daba igual. Y hoy en día me pongo siempre un primer o me pongo algún producto que va a preparar un poco la piel. Voy a utilizar este de aquí, de Maybelline. Y el primer sí que lo aplico con las manos. Y no digo que aplicarse el maquillaje con las manos esté mal porque... me seguís y sabéis que yo me suelo aplicar maquillaje muchas veces con las manos, pero hablaba del maquillaje en sí, que no era el adecuado ni para mi piel, ni para mi tono, ni lo aplicaba bien, porque aunque lo aplicaba con las manos, lo aplicaba sin ningún cuidado, aplicando muchísimo el producto y demás. Así que a día de hoy yo sí que me aplico un primer, dependiendo de lo que necesite. Si es cerrar los poritos o cualquier otra cosa, elijo el primer y me aplico una base de maquillaje que tenga una cobertura ligera, una base de maquillaje que no me va a dejar con un aspecto pesado en la piel, porque siempre puedo corregir cualquier cosilla con el corrector, y sobre todo una base de maquillaje que sea de mi tono. Así que voy a utilizar la Lingerie de Paul de Guerlain y lo voy a aplicar con una brocha para maquillaje porque quiero un acabado más bonito, quiero una cosa más arreglada. Así que me voy a aplicar con la brocha y solo tengo que extender el maquillaje. Y ahí podéis apreciar la diferencia porque en este lado mi piel se sigue viendo como mi piel, pero se ve mucho más natural. Al final voy a conseguir el efecto de piel perfecta pero sin tanto producto y utilizando bien los productos. Este lado está súper cubriente, además se me nota son los poros. Yo lo estoy viendo aquí en el espejo y se ven los poros por la cantidad de producto que hay. Así que bueno, voy a pasar al corrector. Y antes, si usaba corrector, lo usaba mal, a veces ni siquiera usaba, a veces tal cual, está aquí, está bien. El corrector creo que ya era un paso más. Pero a partir del momento que usaba el corrector, era una cosa como así. Así tal cual, ni me bajaba ni nada, me ponía mucho producto y lo extendía a lo bruto. Y ahí lo veis. Al día de hoy el corrector no lo utilizo solo para corregir mi ojera, no solo para disimular la ojera, sino que lo utilizo también para dar un toque de luz. Así que lo que hago es, no aplico muchísima cantidad, aunque parezca tiene menos cantidad este lado que este. Y utilizo un pincelito o sí que utilizo los dedos, pero a toques, no hago ese movimiento, sino que si utilizo un pincel para conseguir un acabado más bonito, lo hago con delicadeza. Veis que esta zona de aquí ni siquiera necesita mucho producto porque no hay ese color de ojera y no quiero que se marque cualquier línea de expresión, así que es poquito. Y esta zona sí que hay un poquito más de producto porque es donde empieza bien el color de la ojera. Y lo voy extendiendo, integrándolo con la base. Y igual en la cámara no apreciáis la diferencia, pero este lado ya se está formando como los chorretones de exceso de corrector, que luego eso es el horror porque queda horrible. Y luego, como es un maquillaje que es muy ligero, lo que os dije, puedo cubrir mis imperfecciones con un poquito de corrector por las zonas donde las haya. ¿Ves? Son puntitos donde realmente necesito un poquito más de cobertura o necesito cubrir alguna imperfección.
Y lo mismo, lo extiendo con el pincelito que he utilizado para las ojeras. Después del corrector venía esa parte maravillosa que eran los polvos. Y me aplicaba polvos por toda la cara, aunque no me hiciese falta, me aplicaba por toda la cara. Utilizaba la misma borla que venía en los polvos, cogía cantidad y igual la iba extendiendo así. Pero bueno, la extendía por la frente, por las cejas, como no. A día de hoy lo que hago es aplicarme los polvos solo por donde necesito realmente, que es para fijar el corrector, porque no quiero que el corrector haga ningún pliegue. Así que utilizo una esponjita y lo aplico por encima del corrector a toques, solo para fijar ese corrector en su sitio. Pero no lo voy a aplicar por ninguna otra zona del rostro porque mi piel es muy seca y no lo necesita. Y si lo fuese a aplicar, lo haría con una brocha, aplicando poca cantidad, realmente solo para fijar un poco la base, si tuviera la piel un poco más mixta, grasa. Como no es el caso, solo por la zona del corrector es suficiente para mí. Ahora me pasaría a los ojos y la piel no se ve tan mal en cámara, pero realmente la cosa es verse como es realmente. Los ojos, no me digáis que no teníais una paleta o una sombra plateada y negra o plateada y marrón, pero normalmente la negra porque queríamos que se viese que estábamos maquilladas, así que sin primer ni nada, porque claro, en esa época como que no había mucho primer. Realmente cuando empecé con el canal fue cuando compré mi primer primer porque se lo vi a las demás. Así que voy a empezar por la sombra del color claro, que es lo que hacía, y la aplicaba con los dedos porque claro, tampoco había muchos pinceles. Voy a utilizar esta sombra de aquí, que es más o menos lo que solía utilizar, y con los dedos la aplico por toda esta zona de aquí porque realmente lo que queríamos era dar luz. Así que lo vamos aplicando para que se vea bien intenso ahí. Y aquí arriba, como no, también tenía que verse iluminado blanquecino. Y ya después de aplicar la sombra clara que va a dar luz a la mirada, nos pasábamos directamente al negro, no había transiciones, no había nada más. Y la sombra la aplicábamos sin difuminar mucho ni nada, queríamos solo que la cosa estuviese marcada. Y muchas vais a concordar conmigo que hacíais esto, como algo así, que es como echar suertes a ver cómo va a quedar tu ojo, porque realmente cuando lo sueltes puede pasar cualquier cosa. Y no había eso de pasarlo abajo, ni mucho menos, eso se difuminaba como era posible. Hasta con la ayuda de los dedos, que yo lo recuerdo bien. Quitar un poco aquí. Y así es como lo dejaba. Y ahora sí, a día de hoy sí que sabemos lo que es un primer, así que todas nos aplicamos un primer o un producto que va a servir como un fijador para las sombras. Yo lo voy a aplicar con el dedo, pero si lo queréis realmente perfecto, aplicamos con un pincel. Y el primer me gusta darle como presión más que arrastrar, porque es como que lo va a activar un poco más y va a hacer que la sombra se fije mejor. Vas a notar que se queda como más pegajosito el primer, y es porque se fija mejor si hacéis este movimiento así en lugar de arrastrar. Y ahora lo que hacemos es construir el color. Ya tenemos esa idea de la construcción del color en las sombras, de empezar con un color más claro hasta llegar al color más oscuro, hacer transiciones. Esas cosas antes no las hacíamos, así que yo voy a empezar con este color de aquí. Voy a seguir con la misma paleta y con un pincel para difuminar. No es un pincel gordo que va a servir ya para hacer el brochazo, sino un pincel para difuminar, cogiendo el producto y empezando por la parte externa, difuminándolo todo para realmente construir ese color. Ya sabemos cómo delimitar un poco más los ojos, saber el área que queremos utilizar para aplicar las sombras. No es hacer al tuntún y sujetar el ojo para aplicar las sombras, sino aplicarlo ya con cuidado. Y en mi ojo me gusta tirar un poco más hacia afuera, como veis, más así, para hacerlo más rasgado, para que se vea más grande, así, un efecto de unos ojos más llamativos. Ahora me voy a pasar a esta sombra de aquí, de la paleta, y voy a seguir con el mismo pincel. No soy de las que cambian los pinceles a cada uso, sino que sabéis que me gusta dar varios usos a un mismo pincel. Y ya lo voy aplicando un poco por debajo, seguimos construyendo ese color.
sin subirme mucho porque lo que quiero es que se vea ese degradado, que se vea ese degradado de los colores. Así que seguimos difuminando. Ya tenemos esa idea de tirar un poco hacia la raíz de las pestañas inferiores para dar un acabado más bonito. Y voy a seguir cogiendo otro color, voy a coger este color más oscuro hasta llegar realmente al negro. Porque quiero más o menos el mismo efecto de este ojo, pero de una forma mejor hecha. Así que voy a coger el color más oscuro, como os dije. De hecho voy a mezclar estos dos marrones oscuros de aquí. Y voy a hacer lo mismo, voy a llegar hasta abajo. Y ahora sí que voy a coger la sombra negra y voy a seguir con el mismo pincel. Voy a coger la sombra negra y la voy a aplicar ya casi por la raíz de las pestañas, viene en la base de las pestañas y en la parte externa del ojo. Ya podemos llegar un poco hasta la mitad del ojo, todo muy difuminado. Pero veis que hay esa construcción del color, veis que se ve todo el degradado, se ve que hemos empezado de un color más claro hasta llegar a ese color oscuro. Y en este maquillaje va a haber ese punto de luz, lo voy a hacer con la misma sombra que he utilizado para hacer el otro lado, pero lo voy a aplicar con un pincel que me va a dar mucha más precisión. Es un pincel que va a aplicar una cantidad suficiente de sombra. Y como es algo muy detalle, que es algo que está aquí al principio del ojo y no quiero que inunde toda la zona que ya he aplicado antes, lo voy aplicando a toque solo para depositar el color. Y luego le doy la vuelta al pincel y hago un difuminado para que se integre con lo demás. Y también vamos a iluminar el arco de la ceja, pero no va a ser con un color blanco ni mucho menos, va a ser con un tono piel. Puede ser un tono piel satinado, puede ser el mismo iluminador que utilizamos en el rostro, pero es un tono piel, no es un color blanco. Así que lo voy a aplicar justo por debajo de la ceja, no me voy a bajar mucho, no quiero que me cubra los colores que he utilizado. Después de iluminarme lo que hacía es utilizar un lápiz negro, tenía que ser negro, y lo aplicaba a la raíz de las pestañas superiores a modo de eyeliner. Y no era un eyeliner, simplemente quería ver esta zona con una línea gorda y además era una línea gorda. Así que yo lo que hacía, lo voy a intentar hacer desde aquí, que tengo el espejo bastante lejos, pero era estirar, o sea, siempre teníamos ese movimiento de estirar la zona y hacer esto de aquí. Y así es como quedaba, no había rabillo, no había nada, era una línea gorda. Y luego esto que voy a hacer ahora no es que esté mal, no es que sea un error de antes, sino que me gusta hacerlo de otra forma. Ahora no me gusta hacerlo solo como lo voy a hacer, que es aplicar el lápiz en la línea de agua. Lo que pasa es que antes aplicaba así, tal cual, aplicaba el lápiz en la línea de agua sin más. Pero a día de hoy me gusta aplicar el lápiz en la línea de agua, pero me gusta también bajar un poco para dar ese acabado más bonito al ojo. Así que lo que hago es aplicar en la línea de agua y ensuciar un poco la raíz de las pestañas. No olvidando también que está la línea de agua superior, que si lo aplicamos ahí vamos a conseguir que se quede también un efecto más bonito, que no se vean huecos blancos entre las raíces de las pestañas superiores. Y luego volvemos con un pincelito finito. Y lo que hacemos es dar ese difuminado y ese acabado más bonito al ojo. ¿Veis? Ojo pequeño y ojo grande. Ahora voy a coger una sombra negra para fijar ese lápiz, para que no se quede ahí simplemente el lápiz, porque es un producto graso. Los productos grasos sabéis que tienen tendencia a derretirse. Y ahí ya tenemos una gran diferencia, pero hay más diferencia todavía porque ahora no hacemos esta raya con el lápiz negro, yo no las hago ya. Utilizo un eyeliner con su rabillo y su empezar finito y terminar más gordito. Así que voy a utilizar el eyeliner de Kat Von D, que es mi favorito. Y después de hacer el eyeliner también es importante unirlo con la raíz de las pestañas inferiores para que tenga ese acabado más bonito. Y después de eso nos pasábamos a la máscara y es algo que seguimos haciendo, no es que esté mal, nos seguimos pasando a la máscara. Lo que pasa es que ahora no nos pasamos a la máscara, nos pasamos con la máscara. Eso es lo que pasaba antes. Aplicábamos capas y capas y capas y capas de máscara, se quedaba ahí todo hecho pegotes. Cuanto más se viesen las pestañas mejor, pero a lo bestia. Tenían que estar grumosas, que hay gente que le gusta todavía, yo eso lo respeto. Tengo mis días también, pero lo de antes era distinto y yo creo que todas lo sabéis.
y si nos manchábamos un poquito, pero un poquito solo, no estoy hablando de mancharnos en sí, pero si había puntitos o si había cualquier cosa, daba igual. Y cuando nos quedábamos con 4 pelos de pestañas, todas pegaditas, era el momento de parar de aplicar máscara. Me voy a aplicar la máscara en el otro lado. Y en este caso también me voy a aplicar pestañas postizas, pero no quiero decir que aplicarse pestañas postizas es lo correcto y no aplicárselas no lo es, sino que con las pestañas postizas para este ojo, por ejemplo, voy a conseguir un resultado mucho más bonito. Pero también puedo tener el mismo resultado solo con la máscara, por eso primero me voy a aplicar la máscara. Y la diferencia con el otro ojo es que lo voy a hacer bien, no lo voy a aplicar solo por las puntas ni voy a dejar ahí todo pegadito, sino que voy a trabajar la base de la pestaña y para eso me gusta poner el espejo un poco más hacia abajo. ¿Veis que trabajo lo que es la base de la pestaña? Voy haciendo movimientos de zigzag para que la pestaña se impregne bien de producto. Y tiro hacia arriba. Ya me he aplicado la máscara de pestañas y veis que ni tan mal. Podría dejarlo así, no es un error no aplicarse, no ponerse unas pestañas postizas. Pero en este caso sí que me las voy a poner. Y voy a poner estas que tienen esa forma súper bonita porque quedan bonitas, pero aún así se ven naturales, no se ven como pestañas muy plasticosas ni muy pesadas. Ese es el efecto que me gusta en las pestañas. Y es que con las pestañas postizas se ve un poco más bonito que antes. El ojo tiene otra forma, es otra cosa. Con este ojo no voy a seguir porque este paso no lo hacía antes. No me maquillaba las cejas, no me maquillaba las cejas. Da igual que tuviesen base por encima, ni siquiera me las peinaba. Ahora sí que me las peino antes de maquillarlas. Ya las peino dando un poco la forma. Ya con eso ya sería un gran paso. Si solo me peinase las cejas antes ya sería algo, pero no lo hacía. Ahí también voy a utilizar sombras para maquillarme las cejas, sombras que se parecen un poco a mi tono de pelo, recordando que este tono más clarito va al principio de la ceja y el tono más oscuro va un poco al final. Tenemos que jugar un poco con las sombras, o si vais a utilizar sombras, pero jugar un poco con el producto que vais a utilizar para las cejas. Y lo voy haciendo poco a poco, voy rellenando todos los huecos de mi ceja, no es simplemente hacer así y punto. Y mi ceja es rebelde por aquí, así que no voy a falsear algo que no es, no voy a hacer que sea perfecta, si no se va a ver cuadrada. Así que por esta zona de aquí se va a quedar así tal cual. Y la otra ceja no tiene nada, y ahí podéis, no solo es la cosa de los ojos, pero podéis apreciar la diferencia de un rostro que tiene cejas y otro no. Si me veis desde el principio sabéis que he tenido una época de cejas muy mala, pero ya he logrado dejarlas con la forma que me gusta. Ahora sí seguiría con el rostro. Y en este lado de aquí lo único que me faltaría es el colorete, porque solo utilizaba colorete, no había iluminador, no había... uy, mi silla. No había iluminador, no había bronzer, no había absolutamente nada, no se hacía el contorno. Así que yo utilizaba un colorete en un tono rosa, tenía que ser rosa, no había otros colores, solo había rosa. Y lo aplicaba así, tal cual. Era muy muñeca pepona, no había eso de poner hacia arriba, ni mucho menos. Y esto es lo que hacía antes, no me hacía contorno, no hacía nada de esto. Y ahora sí que me lo hago, voy a utilizar los polvos Hoola, que son básicamente mis favoritos para hacer este tipo de servicios. Y me hago el contorno del rostro siguiendo la forma de mi rostro. Mi rostro, tengo la cara más redondita. Redondita no, pero sí que tengo como más moflete, no sé. Tengo que disimular ciertas zonas. Así que el contorno me lo aplico viniendo desde aquí. Y voy tirando como hacia arriba y hacia abajo para dar ese efecto de sombra, de ese sombreado en mi rostro. Tampoco nada muy exagerado, no me gustan las cosas muy marcadas, ya lo sabéis. Me gusta saber que está ahí, pero de una forma más disimulada. Difumino hacia arriba, porque tampoco quiero que se vea ahí una línea, ni un corte, ni nada. Marco un poco esta zona de aquí, que ya de por sí ya la tengo más marcada porque tengo el pómulo más saltón. Pero esta zona de aquí, de hecho en la sombra de ahí veis perfectamente esto de aquí. Lo que hago es acentuarlo un poco más. Así que sigo con el mismo producto. Marco un poquito y lo difumino, pero no lo difumino por debajo, sino que tiro también hacia arriba. Porque luego quiero que ese contorno y el colorete se junten y se unan y tenga ese efecto más natural. ¿Ves que aquí todavía se ve
¿Veis? Ahora se ve mucho más, pero todavía se ve que está como más marcada esta zona, que se hunde un poco más, que todo quede difuminado. Y mi nariz ya ha pasado por el retoque que tendría que pasar, pero aún así me gusta darle un poquito más de forma, afinar un poco la nariz, y ni siquiera utilizo un pincel muy fino para eso, sino que utilizo la misma brocha que he utilizado antes. Y va a depender de vuestra nariz. Mi nariz no es tan... o sea, no es grande, realmente no es grande. Solo quiero que se vea un poquito más fina, así que falseo un poquito lo que quiero que se vea. Y con esta misma brocha, por un lateral, dependiendo de la forma que tengáis la nariz, tenéis que hacerlo más hacia arriba o más hacia abajo, va a depender de vuestra nariz. Y ahora sí que me aplico el colorete. Voy a utilizar el mismo colorete que he utilizado antes, sigo con la misma brocha. La diferencia es que ahora el colorete no va por toda la mejilla, como si hubiesen cogido una chancla y me hubiesen dado ahí en esa zona, no. El colorete va sonriendo y va por esta zona de aquí. ¿Veis? Como si realmente fuese un sonrojado natural. Podemos hacer un poquito de aquí, pero siempre tirando hacia atrás, porque lo que queremos es que esta zona de aquí se vea bonita, se vea color sano, no esto. Uno con el contorno también por aquí, no solo por la zona de la mejilla. Y siempre me aplico un poco de colorete en la punta de la nariz. Eso es algo que siempre hago, sabéis que siempre lo hago. Es ahora que ya tengo la piel con un color natural, sí que me paso al iluminador. Iba a coger otro iluminador, pero voy a seguir con esta paleta porque no he cogido las cosas. Sé que el tute que le doy a esto. Voy a utilizar este iluminador de aquí y di la vuelta a la brocha porque este lado es mejor para el iluminador. Y el iluminador lo aplico por las zonas donde quiero resaltar. A mí me parecen muy bonitas las pieles con iluminador. Y sabéis que a mí me encanta porque por tener la piel seca, al tenerla seca consigo una luz que es mucho más bonita. Así que lo aplico por esta zona de aquí. Ahora me paso a los labios. Y cuando me empecé a maquillar, no me aplicaba tanto color en los labios porque no me gustaban mis labios en sí, me ha parecido un poco demasiado. Pero ya cuando empecé a coger amor por los labiales y empecé a utilizar labiales rojos, la cosa desandó un poco. Y utilizaba los labiales rojos también al tuntún porque me lo aplicaba sin perfilar ni nada. Creía que sabía mis labios, yo creía que iba perfecto. Y me lo aplicaba así, tal cual como me voy a aplicar ahora. Ahora, para utilizar un labial rojo, utilizo o un lápiz o utilizo un perfilador si es formato labial. Si es un labial líquido, a veces me va bien solo con el labial líquido porque ya tengo esa mano para saber hacer el trazo. Pero cuando es un labial normal, me gusta utilizar un perfilador para que quede más perfecto, porque sobre todo los rojos tienen mucho peligro. Los rojos se pueden hacer una boca de asco y queda horrible. Así que con un perfilador perfilo y relleno los labios porque quiero que el labial me dure más. Voy a aplicarme el labial, podría hacerlo con un pincel, pero lo voy a aplicar directamente de la barra. Y he puesto el zoom para que podáis apreciar bien la diferencia de que está perfilado y demás. Otra cosa que me parece súper importante cuando nos aplicamos un labial rojo y queremos que se vea perfecto es hacer un poco, contornear un poco ese labial con un poco de corrector para que quede perfecta la línea, para que quede todo muy bien pulido. Así que utilizamos un pincel muy finito y a mí me gusta utilizar este corrector que es el Studio Finish de MAC NW20, que es un color más clarito, es un color un medio tonito más clarito que mi piel. Así que quito un poquito el exceso y lo que hago es marcar un poco alrededor del labio, creando ese límite para el labial y que se quede todo más perfecto. Y ya después de hacer eso, he terminado. Lo único que me faltaría es otra cosa que tampoco hacía antes, que es fijar el maquillaje, que siempre me aplico un spray fijador para que el maquillaje se asiente un poco más a la piel. Yo la teoría que tengo es que es como el barro, que cuando lo mojamos que se endurece, se queda ahí como más sólido. Creo que es lo mismo con el maquillaje, así que también me gusta aplicar un spray para finalizar y para que el maquillaje dure más tiempo. Así que es eso, ¿veis la diferencia de cómo es lo que hago ahora, cómo lo hago ahora, a cómo lo hacía antes? Y en mi caso, yo creo que tendréis que darme la razón porque tenéis ahí todas las pruebas en mis vídeos antiguos. Si os ponéis a ver mis ahumados antiguos y, bueno, ahumados, mis maquillajes antiguos, sabéis que es
la más pura verdad, que yo creía saber hacer todo eso y eran los errores que cometía a cómo lo hago ahora. Es para que veáis la comparación y yo creo que muchas de vosotras estaréis de acuerdo conmigo, así que me gustaría que me dijerais vosotras qué errores cometíais, si más o menos hacíais lo mismo que yo, si lo hacíais un poco distinto, qué hacíais, comentadme un poquito qué hacíais y qué hacéis ahora, la diferencia que tenéis ahora mismo de cómo os maquillabais antes a cómo os maquilláis ahora. Creo que no hace falta decir mucho más porque es totalmente visible la diferencia del antes y el después. No del antes y el después, pero de cómo creía hacerlo y cómo lo hago ahora. Todas mis redes sociales las tenéis por aquí, por la pantalla, así que es eso. Espero que os haya gustado de verdad y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos. Chao.